que el creyente tiene tres enemigos. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que los creyentes tenemos tres enemigos. Hemos hablado acerca que el primer enemigo es la carne. El segundo enemigo que hablamos es el mundo. Y hoy les voy a hablar del tercero. Y sabe que el tercer enemigo es el diablo. Y usted dice, pastor, ¿y no será que el diablo es nuestro mayor enemigo? Pues sí, porque el diablo controla la carne, controla el mundo. Pero hoy les voy a mostrar y les voy a hablar un poquito acerca de este enemigo que tenemos todos los creyentes. Entonces quiero invitarte al libro de Colosenses, capítulo número 1, versículo 13 al 16. La energía, si me ayudan allí, porfa. Muy bien, entonces dice Colosenses 1, versículo 13 al 16. Dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Muy bien, ¿por qué empiezo con este versículo? Porque este versículo nos habla de quién es el Señor Jesús. Y nos habla de que Él fue el que creó todas las cosas, y que todo fue creado por medio de Él y para Él, y que todo lo que hay, visible o invisible, pues fue creado por Él. Sabe que hay, así como nosotros vemos un mundo visible, hay un mundo invisible. Y la Biblia dice que si lo visible tiene gloria y es grande, grandioso, imagínese lo invisible, lo que no se ve. Mire, si nosotros pudiéramos ver ahora con nuestros ojos espirituales toda la actividad espiritual, quedaríamos impresionados de ver todo el movimiento, tanto angelical como ese movimiento demoníaco que hay en los cielos. ¿Han visto ustedes cuando, por decir, hay en alguna casa o algún lugar que hay un perro que ladra y ladra y ladra, y usted dice, pero este perro se volvió bobo o qué? Porque ladra y ladra hacia un punto, pero ahí no hay nada. Y entonces uno sale y le dice, Cookie, ahí no hay nada. Pero dice, guau, 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 guau. Y uno dice, pero ahí no hay nada, perro loco, ¿es un bobo o qué? Pues resulta que ellos tienen una visión diferente a nosotros los humanos. Ellos pueden ver lo que nosotros no podemos ver. Lo mismo pasa con los bebés. Usted ha visto que cuando hay un bebé que está en su cunita y de momento empieza a llorar y a asustarse y a colocar esa cara de miedo, y usted dice, pero ¿qué está viendo? ¿Qué está pasando? Resulta que cuando las personas son pequeñas o somos bebés, tenemos esa capacidad de ver. Por eso cuando nos volvemos viejos ya no vemos ni dónde es que vivimos. Entonces ahí pasa en ese mundo espiritual. Y leí este versículo porque quiero que sepan que todo lo visible e invisible, todo lo creado fue creado por Dios. ¿Saben ustedes que todos nacimos espiritualmente muertos y sujetos al gobernador de las tinieblas? Sin embargo, cuando recibimos al Señor Jesús, fuimos liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de Jesús. Aunque Satanás es el gobernador de este mundo, ya no nos gobierna, pues ahora somos ciudadanos del reino de Dios y Cristo es nuestro rey. ¿Cuántos dicen amén a eso? Efesios capítulo 2 versículo 19 dice: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, ni qué más, no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y miren lo que está diciendo allí, que nosotros espiritualmente cuando nacimos muertos espiritualmente.
y teníamos, el enemigo era el que gobernaba nuestras vidas. Pero cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, fuimos liberados y ya no somos extranjeros, ya no somos, oiga bien lo que dice allí ese versículo, extraños, sino que ahora somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sin embargo, mientras estemos en la tierra, en este mundo, seguiremos en el territorio de Satanás, y él tratará de gobernándonos, haciéndonos creer sus mentiras. Y mientras que nosotros estemos en esta tierra, pues seguiremos en ese territorio. Y por eso es que el diablo va a seguir intentando que nosotros creamos a todas sus mentiras. Pues para eso es importante que nosotros sepamos cuál es nuestra posición en Cristo, cuál es nuestra identidad en Cristo y qué tenemos en Cristo. Pues resulta que en Cristo somos protegidos. Amén. En Cristo tenemos autoridad sobre el enemigo. Y en Cristo hemos sido equipados con el Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad y nos ayuda a discernir las maquinaciones del maligno. Entonces, este tercer enemigo del creyente debemos nosotros conocerlo muy bien. ¿Para qué? Para que no se aproveche de nosotros. Y hoy les voy a hablar es de ese enemigo. Así que usted no vaya a decir: ay, pastor, qué miedo, no me hable del diablo ahora, porque me da miedo. Pero resulta que tenemos que conocer a este enemigo para que no nos dejemos engañar y no nos dejemos que se aproveche de nosotros. Por eso es que ya les dije que en Cristo estamos protegidos, en Cristo tenemos autoridad para echar fuera demonios, en Cristo estamos equipados por el Espíritu Santo, que nos lleva a toda la verdad y nos hace ver y da sabiduría para que el maligno no se aproveche. Entonces dice segunda de Corintios, el capítulo 2 versículo 11, dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado? Que muchas veces nosotros ignoramos sus artimañas, y por eso es que este enemigo se ha aprovechado de nosotros. Entonces quiero leerles unos versículos que nos van a mostrar cómo es el diablo, cómo fue creado. Saben ustedes que Satanás no es, porque lo han querido pintar al diablo y a Dios como a la misma par. O sea, como que el lado blanco es de Dios y el lado negro es el diablo. Y han querido colocar y mostrar a Dios y al diablo como en igualdad. Pues no, señores, Dios es Dios y el diablo es una criatura creada por Dios. Y se los voy a mostrar cómo fue creado este lucero de la mañana, porque así lo llaman. Te voy a leer unos pasajes del libro del profeta Ezequiel y otros del profeta Isaías, y lo voy a leer rápidamente porque ahí vamos a ver cómo fue creado este ser y cuáles eran sus cualidades y por qué se convirtió en lo que se convirtió. Entonces dice Ezequiel capítulo 28 versículo número 12 al número 18. Miren lo que dice acá: hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente: eras un modelo de perfección. Y esto es hablando aquí acerca de Satanás, y lo ilustra con el rey de Tiro. Y dice esta palabra, dice: eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas: rubí, crisolito, jade, topacio, cornelina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas encajadas estaban cubiertas de oro y especialmente preparadas para ti desde el día en que fuiste creado. Versículo 14: fuiste elegido querubín protector, porque yo así
lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre las piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Y mire que aquí nos está diciendo cómo fue creado Satanás, cómo fue creado este lucero de la mañana. Y dice que era el sello de la perfección, que todas las piedras preciosas, todo estaba preparado para él. Era intachable hasta que se halló la maldad en él. Y dice el versículo 16: por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano, a ti, querubín protector. Te borré de entre las piedras del fuego. Y ahí es donde se cree que Satanás, cuando fue arrojado, fue quemado. Y por eso es que Hollywood y las películas nos lo han mostrado así, todo quemado, todo feo, porque dice que fuego salió de las piedras y ahí se cree que perdió toda su hermosura. Y sigue diciendo el versículo 17, dice: a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devora. Por eso es que el diablo y el infierno siempre lo presentan con candela, con fuego. Isaías capítulo número 14, versículo 12 al 15. Mire lo que dice, que también habla de cómo fue creado este lucero. Dice: ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, que son los ángeles. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses. Y ese extremo norte es el lado. Por eso es que la Biblia dice que Jesús subió y se sentó ¿a dónde? A la diestra del Padre, al lado derecho. Y el lado que codició Satanás fue el lado de Jesús. Por eso es que ha de venir un anticristo que se ha de pasar como si fuera Cristo, porque el diablo siempre ha querido el lado de Jesús. Y sigue diciendo aquí, escuche bien. Dice el 14: subiré a la cresta de los más altos, de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo, decía este lucero. 15: pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Entonces aquí nosotros tenemos que saber, y les dejo de tarea que lean en su casa todo el capítulo 28 de Ezequiel y todo el capítulo 14 de Isaías, y se dan cuenta cómo fue creado este lucero. Y resulta, y voy a darles algunas características que acabamos de leer, para que ustedes se den cuenta cómo fue creado y cuál era para que nosotros sepamos cómo era ese lucero y cómo es ese enemigo que hoy nosotros tenemos. Entonces, número uno, Dios es el creador de lo visible y de lo invisible. Dios creó al lucero de la mañana como querubín protector. Dos, fue creado perfecto, sabio y hermoso. Con su sabiduría, prudencia y habilidad en los negocios acumuló riquezas. Tenía habilidad musical, y estaba en el monte santo de Dios. Se enalteció su corazón y quiso subir al cielo, levantar su trono y ser Dios semejante al Altísimo. Pero también fue echado del monte de Dios. Y ojo aquí, oiga bien esto: Satanás sedujo y llevó con él a una tercera parte de los ángeles. Y quiero que mire Apocalipsis capítulo 12 versículo 4. Dice: con la cola arrasó la tercera parte de las estrellas del cielo.
y los arrojó sobre la tierra. Y esa es tercera parte de las estrellas que habla ahí. Y en la Biblia, cada vez que usted escuche eso, está hablando de ángeles. Y dice que con su cola trajo y engañó a la tercera parte de los ángeles, que esos son los que se convirtieron en los demonios hoy. Y otra es que el diablo, Dios le había entregado al hombre el dominio sobre la tierra, pero él lo transfirió a Satanás. Por eso es que el día que Dios colocó a Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios le dijo esto: enseñorea y gobierna sobre la tierra. Y por eso es que el diablo se metió en la serpiente y engañó a Eva para que comiera de lo que Dios dijo que no comiera. Y el pecado no fue haber comido la fruta, el pecado fue la desobediencia. Pero ¿saben ustedes qué pasó cuando ellos desobedecieron? Pues resulta que cuando Eva come, pues no, aparentemente no pasó nada. Pero cuando ella viene y le da a Adán y él come, ahí pasó. ¿Y sabe por qué? Porque Adán era la cabeza. A él le habían entregado cuidar el huerto. Y cuando él come, pues sencillamente le transfiere a Satanás todo el dominio de la tierra al diablo. O sea que el hombre perdió esa autoridad, ese dominio, y se lo entregó al diablo. Lo ilustro cuando Jesús fue en el ayuno y fue tentado por el diablo después de los 40 días de ayuno. Y dice la palabra que el diablo le dijo: si te postras y me adoras. Mire lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 6. Mire lo que dice: sobre estos reinos. Porque le dijo: si te postras y me adoras, está diciendo el diablo a Jesús, pues te daré todo. Te daré los reinos, la gloria del mundo, todo te lo daré. Y dice el versículo, dice: sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí ha sido entregada y puedo dárselo a quien yo quiera. Ese Adán sí es mucho tonto, ¿no? Cuando pecó, le entregó a Satanás el dominio. Y por eso es que Satanás ahora tiene el dominio de la tierra. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Y es muy, muy importante. ¿Saben ustedes que Satanás es el Dios de este mundo? Es el príncipe de la potestad del aire. Y el mundo entero está bajo el control del maligno. Segunda de Corintios 4:4 dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente, óigame bien, de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen del Dios vivo. Es por eso que nosotros tenemos que saber que por eso es que muchos no creen a Dios y no creen al evangelio, porque dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean la luz de la gloria del evangelio de Cristo. Les ha cegado el Dios de este siglo. Por eso es que es un privilegio que ustedes y yo hoy creamos en el Señor y creamos en este glorioso evangelio de nuestro Señor Jesús, porque el enemigo lo que quería tenernos era cegados para que no viéramos nada. Por eso es que usted no se preocupe por su familia, que muchas veces usted ora por ella, le enseña la palabra y usted dice: pero ¿por qué no creen? ¿Por qué no ven? ¿Por qué no se dan cuenta de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el Dios de este siglo ha cegado la mente de ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues orar, y orar en guerra espiritual para que suelte la mente de nuestra familia. Eso fue lo que pasó con nosotros. ¿O usted cree que usted hoy cree en el evangelio, cree en la Biblia porque un día se levantó y dijo: voy a ir a la iglesia, voy a empezar a leer la Biblia, voy a empezar a creer en Dios? Hay algunos que creen eso. Pues no, señor. Nosotros somos el resultado de la oración de muchas personas, porque el Dios de este siglo nunca quería soltarnos. En otra ocasión, cuando les hable de todas estas actividades, les voy a mostrar que el diablo nunca quiere soltar a nadie. Dice la palabra que él no le abre la puerta a nadie. Por eso es que ahí entra la intervención del Señor. Por eso nosotros damos cuenta, mis queridos hermanos, que el mundo hay, ¿qué es lo que hay en el mundo? Por eso es que en el mundo hay engaño, hay maldad,
hay violencia, hay corrupción, hay robo, hay muerte, hay crímenes, hay violaciones y hay de todo. Por eso es que la gente, cuando ve todas esas atrocidades que hay en el mundo, siempre la gente le echa la culpa ¿a quién? A Dios. Y pregunta y dice, bueno, ¿y dónde está Dios cuando estaban asesinando a este niño? ¿Dónde estaba Dios cuando estaban violando a esa niña? ¿Dónde estaba Dios cuando estaban robando a esa gente? ¿Y sabe por qué hay todo eso en el mundo? Y por eso es que hay gente que se atreve a decir que el mundo se le salió de las manos a Dios. Y por eso es que hay todo el caos que hay. Pero ese es un desconocimiento de la palabra. Y no es que a Dios se le salió el mundo de sus manos, es que el mundo está gobernado bajo el maligno. Para los que toman apuntes y les gusta leer más la palabra y estudiar más, pues léase Efesios capítulo 2 versículo 2 y primera de Juan capítulo 5 versículo 19, donde habla de cómo el mundo está bajo el maligno. Por eso es que es una gran bendición que hoy nosotros pertenezcamos a la familia de Dios, pertenezcamos al reino de Dios y ya no estamos gobernados por Satanás. ¿Estamos de acuerdo, sí o no, mis queridos hermanos? Entonces tenemos que aprender algo que la Biblia también nos muestra, que el diablo tiene unos nombres. Y por eso yo no tengo el tiempo de leerles todos los versículos, porque si no nos quedaríamos aquí, no sé, hasta la medianoche. Pero sí los animo para que el próximo año, los que no hacen proceso, no han hecho proceso de formación de nuestra iglesia, empiecen a hacerla, porque en esos procesos aprendemos todas estas cosas al más detalle. Entonces la Biblia nos muestra que hay algunos diferentes nombres que describen la naturaleza del diablo. Y esos nombres son, escuche bien, el primero que voy a mencionar es Satanás. ¿Y qué significa Satanás? Significa opositor o adversario. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro le dijo a Jesús, oye Jesús, cuando Jesús dijo que iba a ir a Jerusalén y lo iban a crucificar y todo lo que iba a pasar? Pedro le dice, Señor, no hagas eso, quiérete un poquito y no vayas allá. Y el Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres oposición. Porque la palabra Satanás significa opositor o adversario. Otro nombre es el diablo y significa acusador o calumniador. Y ahora más adelante se van a dar cuenta de por qué todos estos nombres. Otro nombre con que se conoce al diablo es el tentador. Otro nombre es el Dios de este mundo. Otro nombre es el gran dragón, la serpiente antigua, príncipe de la potestad del aire o líder de los poderes del mundo invisible. Otro nombre que se le da a Satanás en la Biblia es príncipe de este mundo. Otro nombre es mentiroso, homicida y padre de toda mentira. Juan capítulo 8 versículo 44, el Señor Jesús le dijo a los contemporáneos y le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque sus deseos hacen, porque él ha sido mentiroso y padre de mentira desde el principio y nunca ha permanecido en la verdad. Por eso es que cuando nosotros decimos mentiras, estamos controlados por el diablo, porque el padre de toda mentira es el diablo. Otro nombre que encontramos en la Biblia es el maligno. Otro es Belcebú. Y Belcebú significa príncipe de los demonios o príncipe de las moscas. ¿Y sabe cómo se ilustraba? Con el coco de la basura. Pues resulta que el coco de la basura atrae moscas. Y resulta que así lo ilustraban, como el coco de la basura que trae moscas. Ese es el nombre Belcebú. Pero también tiene que ver con la glotonería y con todas estas cosas. Otro nombre es Belial. Y Belial significa destructor extremo, porque ese es el que destruye todo. Es Belial. Otro nombre que se conoce en la Biblia es destructor, Apolión y Abadón. Apocalipsis capítulo número 9 versículo 11. El Apolión y Abadón. Y por último, ladrón.
Juan capítulo 10 versículo 10 dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, pero Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Amén. Y todos estos nombres nos hablan de la naturaleza del diablo. Por eso es que este es un enemigo que nosotros como creyentes tenemos. Y por eso no podemos ignorar sus artimañas, porque si nosotros la ignoramos, pues somos presa fácil de él. Otras cosas que hay son, por decir, su actividad. Y eso también quiero hablar desde cuál es la actividad de este enemigo. ¿Cuáles son sus actividades? Las siguientes son las maneras en las cuales Satanás, por medio de su ejército de emisarios, propaga su plan de rebelión alrededor del mundo y ataca a los creyentes. Esto es muy importante tenerlo bien claro. ¿Y saben qué es? Satanás es un ser creado. Acuérdese que fue creado por Dios. Y dice, no, óigame bien, y por eso no es omnipresente, ni omnisciente, ni mucho menos omnipotente. Porque si el diablo está aquí en Colombia, pues no puede estar en México. Entonces usted dice, entonces ¿cómo el diablo hace? Algunos dijo que por eso se inventaron las suegras, porque no puede estar en toda parte, entonces puso una suegra. No mentiras, que me perdonen las suegras. Entonces, oiga bien esto, y el diablo no puede estar en toda parte, pero tiene sus emisarios, de maldad, porque él no es omnipresente. Por esa razón, para llevar a cabo su ministerio de maldad y engaño a nivel mundial, usa a los demonios, los espíritus malignos que una vez fueron ángeles, hoy son los ángeles caídos. Entonces vamos a mirar cuál es su actividad demoníaca, con lo que el diablo quiere atacarnos. ¿Cuál es su actividad? Pues número uno, tentaciones. Por eso es que él es el tentador, y esa es su actividad número uno, tentarnos. Esa es la actividad. Otra actividad de él son las enfermedades. Y saben ustedes, mis queridos, que las enfermedades no es un plan de Dios. Por eso es que hay gente que está enferma y dice, no, es que aquí aceptando la voluntad de Dios que me dio esta enfermedad. Pues resulta que las enfermedades no es el plan de Dios. Esa es una actividad del diablo. Y quiero que lo miren. Dice en Lucas capítulo 13, el versículo 11, y lo voy a ilustrar con la mujer que tenía durante 18 años una joroba y estaba atada por el diablo. Y dice aquí, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años como enferma. Por eso es que las enfermedades hay que reprenderlas y echarlas fuera y apropiarnos de la salud y de la victoria que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Isaías capítulo 53 dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por sus llagas nosotros somos sanos, somos curados. ¿Cuántos lo pueden creer? Por eso es que el enemigo quiere tenernos. Bueno, sí, amén. Dale aplauso a él. Por eso es que el enemigo quiere tener a la gente enferma. Y lo que hace la gente enferma es, ay, bueno, aceptando la voluntad. Pues no, señores. Mira lo que dice Hechos capítulo 10 versículo 18. Dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por eso cuando usted esté enfermo, sí, vaya al médico, tómese la medicina, pero reprenda esa enfermedad. No crea que eso es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios nunca es que estemos enfermos. Y ese es el problema, que muchos cristianos vivimos una vida de derrota porque no conocemos esto. Y sabemos que el enemigo tiene esa actividad de enfermar. Otra actividad que el enemigo en su actividad es que trae ceguera espiritual y mental. Tome apunte ahí, 2 Corintios 4:4, cuando dice que el Dios de este siglo ha enceguecido la mente de las personas. O sea, él también trae, y su actividad es de ceguera espiritual y mental. Otra es acusación.
¿Sabe usted que el diablo es el acusador por excelencia? Él nos tienta, nos hace caer o nos trae enfermedad y luego nos acusa. Y luego nos acusa. Y vean los cristianos ahí, dice que creen. Pero él viene y nos acusa. Ahorita les voy a mostrar unos versículos poderosos. Otro es, óigame bien esto, pone pensamientos en los corazones de las personas. Y aquí es muy importante porque a veces el enemigo coloca pensamientos en nuestro corazón o en nuestra mente que nosotros, en vez de reprenderlos y echarlos fuera de nuestra vida, pues los anidamos. Eso es como cuando trae el enemigo un pensamiento y nos lo coloca: a usted nadie lo quiere. Y entonces uno se lo cree. Y uno después dice: no, a mí es que nadie me quiere. Y uno cuando le dice: ¿cómo que nadie lo quiere? Yo lo que no, a mí nadie me quiere. Yo me acuerdo cuando mi hija estaba más pequeña y yo le decía estas palabras, y le decía: negrita, usted es muy fea y nadie la quiere. El único que la quiere es su papá. Y entonces mi esposa me reprendió y me dijo: ¿usted por qué le hizo eso a la niña? Y yo le dije: es para que ella sepa que su papá la quiere. Y dijo: pero usted le está diciendo que es fea y que nadie la quiere, que el único que la quiere es el papá. Y me tocó pedirle perdón, y me tocó orar, y me tocó aún decirle: diablo, ¿por qué colocaste eso en mí? Y muchas veces el diablo coloca pensamientos: a usted le va a ir mal, no va a ser capaz, lo van a echar del trabajo, eso para usted. Y nos coloca pensamientos y en vez de reprenderlos, los anidamos. Eso es como cuando uno se sueña que la esposa le está siendo infiel y uno al otro día por la mañana se levanta y uno la mira así: buenos días, ni tan bueno, ¿cierto? Y entonces le mira y dice: ¿este qué le pasó? Y todo el día uno dice Y hay gente que se sueña con algo y ya está enojado porque el diablo le metió ese pensamiento. Y después que va: si usted me está haciendo infiel, ¿y usted por qué dices? Porque anoche yo me lo soñé. Y hay gente que se lo cree. Y lo voy a ilustrar con Judas Iscariote. Porque Judas, óyame bien, el diablo colocó en Judas esos pensamientos de vender al Señor. Usted se imagina de vender al Señor por 33 monedas de plata, el valor de un esclavo. Y mire lo que dice Juan capítulo 13 versículo 2, dice: llegó la hora de la cena, o sea, esa cena antes de la muerte del Señor. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Entonces, ¿qué va a hacer usted con todos esos pensamientos que el enemigo trae? Pues los va a reprender y los va a echar fuera de su vida. ¿Cuánta gente le ha traído el enemigo pensamientos de suicidio? Mátese. Mire, cuando empezó todo eso de la pandemia, esa primera semana fue terrible, que nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Lo más duro era eso. Yo me imaginaba como una película que la gente iba a estar muerta en todas las esquinas. Yo ni salía. Yo me acuerdo que fui a un supermercado a comprar algo y una señora allá y otra, y yo la miraba así como: ay madre, nos vamos a morir. Y yo me imaginaba que algo iba a pasar. Y nosotros vivimos en un quinto piso. Y yo me asomaba por ese quinto piso y miraba y esas calles literalmente solas. Recuerdo una vez que salí a comprar algo y no había nadie. Yo no sé dónde estaba la gente, ni las ventanas estaban abiertas. Me recorrí todo el pueblo buscando algo de comer y no había nada, literal. Y entonces yo fui hacia allá y no había nada, y todo era solo y callado. Yo me sentía como en esa película de Yo Soy Leyenda. Me sentía Will Smith ahí caminando. No había nada. Y recuerdo que yo llegué al parque y yo dije: Dios mío, en la casa no hay mucho para comer y no hay nada. Y cuando yo voy caminando, literal me encontré un señor que venía corriendo también de allá. Y yo cuando lo vi corriendo, yo no sabía si arrimármele o yo no sabía si que venía corriendo. ¿Por qué? El cuento es que él se me viene directo a mí y me dice: venga, por allá para abajo hay algo abierto. Y le dije: nada. Y yo le dije: para arriba hay algo. Y me dijo: nada, todo está cerrado. Y yo dije: Dios mío, ¿qué va a pasar? Y me acuerdo que fui por allá a una panadería y tenían la puerta así medio abierta. Y me agaché y le dije: hey, véndame un pan. Y él me dijo: no, váyase. No, yo no, véndame un pan. Oiga,
yo con esta presencia rogándole un desgraciado que me dio un pan de 2,000. Y eso ahí medio me lo tiró. Yo dije, bueno, gracias. Y llegué, ahí está mi esposa y mis hijos que no me dejan mentir. Llegué a la casa con un pan. Y yo dije, Dios mío, si esto sigue así, nos vamos a morir es de hambre, porque bien dragones que son todos en la casa, imagínense. Y yo dije, Dios mío. Pero recuerdo que yo me asomé a ese quinto piso y yo no sabía, y yo escuchaba una voz que me decía, tírate. ¿Para qué seguir esperando si total nos vamos a morir? Y yo empecé a contemplar, a mirarlo, y yo decía, pues verdad, si nos vamos a morir, pues ya. Y yo dije, ¿qué? Poder en la sangre de Cristo, tú reprendo al diablo. Y siempre que me asomaba veía, hasta que una vez vi la imagen, no miento, yo no sé si fue mi imaginación o el diablo o Dios, yo no sé. Y yo me asomo así, escuchaba esa voz que me decía, acaba de una vez con esto, con esta angustia. Y cuando yo estaba así, yo miré hacia abajo y no sé por qué me vi allá abajo así. Y yo dije, no, eso cae uno muy feo, mejor no poder. Este. Pero ese es el diablo que coloca pensamientos y tenemos nosotros que tener mucho cuidado. ¿Estamos siendo claros, sí o no, iglesia? ¿A mí sí me explico? Muy bien. Otra actividad es el engaño, la mentira y la seducción. Otra es la intimidación. Otra de las actividades de Satanás que usa para dañarnos es por medio del robo, de la muerte y de la destrucción. Otra actividad por la cual el diablo usa para dañarnos es por medio de la cizaña. Porque qué berriondo si es cizañoso. Y hay gente que le presta la lengua al diablo para también ser cizañosos. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que esa es una actividad del diablo. Pero él también nos quiere destruir a través de oponerse a todo lo que es la voluntad de Dios, porque esa es lo que él quiere, que se oponga a la voluntad de Dios, que nosotros no la hagamos. Pero también tenemos que conocer cómo se mueve toda esa jerarquía. Saben ustedes que el infierno y ese reino de Satanás está muy bien organizado. Mientras que nosotros somos desordenados, el diablo está muy bien organizado. Y les voy a mostrar así rápidamente en 5 minutos que me queda cómo es, mi hermano, esa jerarquía satánica. Y todo esto les estoy mostrando es para que conozcamos cómo es este enemigo, para que no nos dejemos engañar, para que él no se aproveche de nosotros. Y para eso quiero que mire Efesios capítulo 6 versículo 12. Y aquí nos habla un poquito de esa jerarquía satánica. Y así voy rápidamente porque hay muchas cosas que aún me quedan por decir. Te dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Mire que la lucha suya no es contra doña Magola, la vecina que le tira la basura ahí al lado. Es el diablo que está usando a Magola para tirarle la basura y dañar la relación entre vecinos. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas. ¿En qué regiones? ¿En qué regiones? Celestes, o sea, en los cielos. ¿Saben ustedes que estas potestades detienen aún lo que Dios quiere darnos? Léase Daniel capítulo 10 y se dará cuenta cómo Daniel empezó a orar y Dios respondió a la oración. Pero estas potestades detuvieron por 21 días esa bendición. ¿Y sabe qué le tocó hacer a Daniel? Orar y ayunar. Y ahí es donde entra el ayuno y la oración. Y la gente es mediocre para orar y oran 5 minutos y ya, pastor, ya oré y no pasó nada. Pues resulta que muchas veces al inicio de la oración ya Dios dio respuesta, pero estas potestades quieren detenerlas, que no llegue. Y ahí es donde nosotros nos toca orar. Entonces, ¿cuáles son esas jerarquías satánicas? Son 4 básicamente. Número 1, Satanás, que es el jefe, el príncipe de los demonios.
Sigue después de Satanás los principados, que es una jerarquía satánica. Los principados gobiernan sobre las potestades. ¿Y quiénes son estos principados? Son, óigame bien, príncipes satánicos de alto nivel, puestos sobre naciones y regiones de la tierra. ¿Han visto ustedes que hay sobre lugares como esa actividad demoníaca y sobre países y aún regiones? Nosotros podemos ver que sobre nuestro país hay una potestad de violencia, de muerte. Llevamos más de 60 o no sé cuántos años en una absurda guerra que ha matado miles y hasta millones de personas. Otra potestad que hay sobre nuestro país es la corrupción. Qué cosa tan horrible. Hoy me llamaba la atención que traían extraditado y deportado, no sé cómo, a el exfiscal de anticorrupción de nuestro país, que pagó 4 años de condena en los Estados Unidos por delitos. Y yo dije, si eso es fiscal anticorrupción y es corrupto, entonces ¿qué podemos decir de los demás? Y eso es una potestad que hay sobre nuestro país. ¿Y cómo nosotros tenemos que hacerlo? Pues nosotros tenemos que reprenderlo y echarlo fuera, atarlo y reprenderlo. Muy importante, las potestades no se echan fuera de las personas, porque las potestades están puestas sobre naciones, sobre regiones. Los principados. Otras son las potestades. ¿Y cuáles son las potestades? Es un espíritu demoníaco importante en la jerarquía satánica, cuya actividad principal es cubrir un área definida con el poder de su maldad. Por ejemplo, sobre una ciudad o una región geográfica o una iglesia. Puede haber un espíritu de avaricia, de codicia, de división, de temor, de depresión, de enfermedad, de ruina, de pobreza, que hace que las personas de esa zona tengan luchas de ese tipo. ¿Han visto ustedes cómo en los diferentes barrios de las ciudades siempre uno conoce, uno dice, tal barrio, peligroso, tal, peligroso? ¿Y por qué? Y usted dice, pero ¿por qué en esos sectores se concentra el microtráfico o se concentran todas? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque sobre esos lugares hay unos principados que están ejerciendo influencia, y eso es lo que hace. Por eso es que ellos ejercen sobre esas zonas puntuales, aún sobre lugares. Entonces, y lo último es, en esa jerarquía, son los demonios. Y los demonios son los más numerosos de los espíritus del mal. Demonios son los más numerosos. Dios les ha dado ese derecho legal de ocupar todo territorio que se alce en rebeldía contra la voluntad de Dios. Son de muchos tipos estos espíritus malignos que afligen a las personas. Por ejemplo, espíritus de engaño, de miedo, de adivinación, de infidelidad, de inmoralidad sexual, de rebeldía, de enfermedad. Todos estos espíritus malignos son enfrentados y expulsados en las sesiones de liberación. Por eso que cuando se echa fuera un demonio de una persona o algo, no es ni una potestad ni un principado, sino un demonio, que antes eran esos ángeles que el diablo trajo. Y ya voy terminando, téngame un segundito de paciencia. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con todo esto. Y usted dice, pastor, ¿y toda esta información es para qué? Pues para que conozcamos a ese enemigo y cómo trabaja y por qué nos quiere dañar. Entonces, por eso, mi hermano, tenemos que tener cuidado de no tener puertas abiertas en nuestra vida. Y si no hay, pues tenemos que tener cuidado de no abrirlas. ¿Cuáles son algunas puertas que se pueden abrir para que el diablo nos dañe? Y las puertas pueden ser el ocultismo. Todas esas prácticas ocultistas, como la adivinación, el consultar a los muertos, y todas esas prácticas ocultistas abren puertas a que el enemigo entre y nos dañe. Otra puerta es la amargura, la falta de perdón. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar.
Algunos dirán: pastor, pero es que usted no se alcanza a imaginar lo que me hicieron. Pues no importa, porque mientras que haya amargura en su corazón y haya falta de perdón, eso va a ser una puerta abierta para que el enemigo venga y lo destruya a usted. O sea que hay que perdonar. Otra es las fortalezas en la mente. El yo no puedo, el yo no soy capaz, el yo soy muy feo, nadie me quiere, todos me odian, soy un pobre gusanito. Todas esas fortalezas en la mente abren puertas a que el enemigo nos dañe. Otras son los pecados no confesados, las maldiciones, los abortos, la religiosidad, la hipocresía religiosa. Esos que aparentan ser mucho café con leche, pero no son nada y se creen yo no sé quién. Pero esa es la hipocresía religiosa, y esa es una puerta abierta al diablo. Otra es los traumas de la niñez, de la infancia, los traumas que hemos vivido. Hay que hacer proceso de sanidad. Y otra son los votos internos. Y todo esto debemos saberlo, que Satanás lo usa para derrotarnos. Y por eso es que tenemos que cerrar toda puerta en nuestra vida y no abrirla. Ahora, Cristo venció en la cruz y le arrebató el dominio y la autoridad que tenía sobre la tierra y se la dio a la iglesia. Usted dice: pastor, ¿y todo eso qué? Jesús lo venció en la cruz. Por eso es que el sacrificio del Señor en la cruz es importante y es supremamente poderoso. No es ahí, ay, sí murió. No, lo que Él ganó en la cruz. Y mira lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 15. Ya voy terminando, déjenme en este otros 2 versículos más y ya. Dice: desarmó a los poderes y a las potestades. Por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. En la Reina Valera dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. Por eso cuando Jesús fue crucificado, dice la Biblia que hubo tinieblas desde la mañana hasta la tarde, y todas esas tinieblas eran los demonios que estaban haciendo fiesta porque estaban matando al Hijo de Dios. Pero lo que ellos no sabían era que ese sacrificio los estaba destruyendo a ellos, porque Cristo los derrotó y los venció en la cruz del Calvario, y está vencido el diablo, Satanás y los demonios. Y dice, y otro versículo, Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 al 11. Y mire lo que dice: así, y esto, acuérdense que Apocalipsis es los últimos tiempos. Por eso cuando el diablo está haciendo y deshaciendo, cuando el diablo le ponga pensamientos: sí, yo soy el rey de este mundo y bajo mi gobierno, y sí, pues dile: diablo, escrito está que tu futuro y tu fin es ser destruido, porque la palabra lo dice. Y dice Apocalipsis 12, 9 al 11, dice: así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engañaba al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor: ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Y por eso es que el diablo siempre quiere meterle a la gente que para qué ir a la iglesia, que para usted buscar a Dios no necesita ir a la iglesia, que lo puede buscar en cualquier parte. Y esa es la mentira del diablo, porque nosotros lo vencemos por medio de la sangre del Cordero y por medio del mensaje que Dios nos ha dado. Hoy no están aprendiendo cómo es Satanás, pero también cómo lo venció Cristo. Y el último versículo es Lucas capítulo 10 versículo 19. Y mire lo que dice este versículo: sí, les he dado autoridad. ¿A quién? Diga conmigo: a mí. Dígalo: a mí.
Dice, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones. Son demonios. Ahí está hablando de demonios. Y vencer todo el poder del maligno, y nada podrá hacerles que daño. Tenemos autoridad sobre Satanás y los demonios, y nada nos hará daño. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que es importante que nosotros conozcamos a este enemigo. Y cada vez que usted le, el diablo, ay, el diablo, pues el diablo, yo tengo autoridad para echarte fuera. Por eso cuando yo siento actividad demoníaca alrededor de mi vida o de mi casa o de mi familia, yo no me meto debajo de la cama. No, antes por el contrario me pongo en autoridad y le digo, diablo, puedes usar toda tu artimañas y todo tu arsenal para traerme miedo. Y claro que me asusta, pero ¿sabes qué? Jesús te venció en la cruz y Él nos dio la autoridad, y en ese nombre te vas de mi casa, de mi vida, de mi familia, de la iglesia, en el nombre de Jesús. Y se tiene que ir y se va ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Quiero que se ponga sobre sus pies y vamos a orar y vamos a echar fuera todo diablo y toda mentira. Si el diablo está colocando pensamientos en su vida, pues repréndalo. Si el diablo está colocando en su vida, mi hermano, todos esos deseos de morirse y está queriendo tenerlo a usted ahí con traumas y con religiosidad, hipocresía, pues reprenda y diga, diablo, no vas a permitir, no te voy a dejar entrar a mi vida. Voy a cerrar toda puerta en mí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque hoy sabemos que como cristianos nacidos de nuevo hay tres enemigos que nos quieren dañar, que nos quieren llevar de vuelta, Señor, y a que nos perdamos. Y esos enemigos es la carne, ese enemigo es el mundo y es el diablo, es Satanás y los demonios, Señor. En este día, Padre celestial, hoy creemos que en el nombre de Jesucristo somos más que vencedores. Hoy atamos y reprendemos toda enfermedad. Vamos, si el enemigo ha querido tenerte atado con enfermedad, con dolor en la cintura, con dolor ahí en tu espalda, pues no te quejes más. No digas, ay, es que tomo pastas y nada pasa. Pues reprende esa enfermedad. Dile, dolor en mi espalda, te vas en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo demonio que está trayendo ese dolor ahí se va ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda falta de perdón, todo lo que el enemigo está colocando en mí para que yo no perdone, para que yo me quede ahí en amargura, en odio, en resentimiento por la persona que me fue infiel, por esa persona que me abandonó, que me robó, y que muchas veces Dios te dice, perdónalo, pero usted dice, no, no soy capaz. Eso es, el diablo quiere tenerte de esa manera, porque sabe que teniéndote así te puede destruir, puede traer depresión, ansiedad, amargura, enfermedad, porque esa es una puerta abierta al enemigo. Pues hoy, con el dolor que causó toda esa persona o esa situación, usted va a empezar a decirle, yo perdono a esa persona, yo perdono a ese jefe, yo perdono a ese amigo, a ese familiar, yo perdono a ese hombre que se fue y me abandonó, a esa mujer que fue infiel y me abandonó. Usted va a empezar a perdonar a esa persona que la engañó, que la hizo firmar unos papeles que después usted descubrió que era algo malo para usted, y que eso hizo que usted perdiera plata, que perdiera aún integridad o el trabajo. Y aunque haya ganas de matar a esa persona, hoy dígale, ato y reprendo todo deseo de venganza, todo pensamiento de querer vengarme, y hoy perdono esa traición. Perdono en el nombre de Jesús. No voy a permitir que Satanás dañe mi casa, dañe mi vida, dañe mi futuro, dañe de ahora en adelante mi casa. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, asimismo toda potestad que haya
en los lugares geográficos de la ciudad, esas potestades que han sido lanzadas sobre las familias para traer muerte, para traer divisiones, enfermedades, esas familias que viven a toda hora muertes trágicas y que uno no sabe por qué, y uno dice, pero ¿por qué? Si esa es una buena familia y han muerto trágicamente, y tantas cosas que le pasa a esa persona. Pues mi hermano, puede ser una potestad que está sobre esa casa, sobre esa familia. Hoy la atamos y la reprendemos, y atamos y reprendemos toda actividad demoníaca en el nombre de Jesús de Nazaret, y la echamos fuera de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia. Satanás, estás bajo la planta de nuestros pies, estás pisado, porque Jesucristo te venció y te derrotó en la cruz del Calvario, y Él me dio la autoridad, y hoy te echo fuera de mi vida, de mi casa y de mi familia, en el nombre de Jesús de Nazaret, de mi hogar, de la iglesia, de la ciudad. Ato y reprendo todo espíritu de muerte, de violencia, de corrupción que hay sobre nuestro país. Ato y reprendo todo espíritu de vandalismo, de sicariato, de hurto, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido, Señor, que cubras con tu sangre preciosa nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país. Vamos, dile, Señor, cubre con tu sangre preciosa mis hijos. Dile, Señor, cubre con tu sangre preciosa a mi papá, a mi mamá. Dile, Señor, cubre con tu sangre a mi esposa, al esposo. Dile, Señor, cubre con tu sangre preciosa mi pueblo, mi ciudad, mi barrio, mi cuadra. Dígale, Señor, cúbrela con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo creemos, Señor, que toda actividad demoníaca hoy está bajo la planta de nuestros pies, y cubrimos con tu sangre preciosa a todas las personas, porque así ganaremos la victoria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Somos más que vencedores, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y quiero que terminemos y digas conmigo esta oración. Diga: Padre Dios, en este día yo creo que tú me has amado con tanto amor que diste tu vida por mí en la cruz. Hoy creo, Señor, que soy perdonado, que soy salvo, que soy santo, que soy sano, que soy libre de toda maldición, enfermedad y dolencia que haya sido lanzada o asignada sobre mi vida, sobre mi familia. Hoy renuncio y corto de mi vida toda maldición generacional, ancestral, que haya venido de mis antepasados. Hoy creo y declaro que mi generación es libre en el nombre